Hola profesora y público en general, mi nombre es Vanessa Méndez de Ortiz y junto con mis compañeros Yusuf Emin Calla, Mauricio Salinas y Miguel Ángel Pérez estaremos compartiendo con ustedes el módulo 3 del curso Comunicación Oral y Escrita. Este módulo se llama Comunicación Estratégica. Vamos allá. Vamos a ver esta imagen. Son unos militares y la forma en que los vemos, estamos observando cómo ellos están en una planificación. Hay diversas situaciones que rodean la imagen y nos dan una idea de lo que significa estrategia. Y precisamente el vocablo estrategia significa un arte de dirigir las operaciones militares. Este término se utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje para designar la planeación conjunta de las directrices que determinan actuaciones concretas en las fases del proceso de comunicarnos. En el ámbito académico y específicamente en la comunicación, es un proceso de aprendizaje que utiliza estrategias para hablar con mayor efectividad. Además, implica planear, como habíamos visto en la imagen anterior y también vemos aquí, también organizar y dirigir nuestras actuaciones en las diferentes fases del proceso comunicativo para luego examinarlas, verificarlas y evaluarlas, tratando de aprender tanto de los problemas o errores como también de los factores de éxito. De modo entonces que para hablar sobre comunicación estratégica, lo primero que tenemos que abordar es acerca de la planeación. Muchas veces podemos hablar y realmente, usualmente, al momento de hablar, no somos como muy planificadores de lo que vamos a hablar, aunque sí deberíamos hacerlo. Cuando vamos a preparar una conferencia o vamos a preparar alguna charla, algo que podamos de antemano hacer, definitivamente que lo primero va a ser planear. Planear. Esto nos va a llevar a un éxito, nos va a llevar a anticipar situaciones que pueden ayudarnos a hacerle frente cuando, en todo caso, ellas se presenten. Entonces, los pasos para una comunicación estratégica empiezan por la planeación. Luego, la organización, que implica el poder estructurar. Al momento de haber reunido toda la información que necesitamos abordar, debemos entonces organizarla de tal forma que podamos hacerlo de una manera fluida y también práctica y lógica. Luego entonces viene el proceso de la aplicación, que es cuando nosotros entonces ponemos en práctica todo aquello que hemos planeado y organizado. Entonces, se trata de aplicar todos los conocimientos y todas las técnicas y todas las habilidades que podamos reunir para que tengamos una comunicación estratégica, una comunicación que dé en el punto, en el clavo. Esto también, la comunicación estratégica también se refiere a que nosotros debemos de supervisar lo que hacemos. Debemos evaluar también, de modo que aprendamos, como decíamos hace un momento, de nuestros errores y aquellas cosas que son puntos fuertes, podamos aprovecharlos. El término
término comunicación estratégica indica nivel de acción superior al solo empleo de habilidades adquiridas. Para examinar los niveles de acción, Nisbet los divide en dos tipos según su nivel de ejecución: las microestrategias y las macroestrategias. Las microestrategias tienen que ver con aquellos pequeños detalles que pueden ayudarnos a que podamos elaborar el plan correcto a fin de que nosotros podamos comunicarnos de tal manera que podamos ser efectivos. Y las macroestrategias van a definirse por la amplitud de su radio de influencia. En cuanto a la estructura de una comunicación estratégica, la misma se compone de tres partes principales, integradas por los procesos de acción simples y complejos. Reiteradamente, son la planeación, la organización y la interacción. Esa es la estructura de una planeación, de una comunicación estratégica. Ahora veamos lo que es la forma. La forma de una comunicación estratégica es el tipo de intercambio que se produce entre emisor o emisores y receptores, del cual resultan experiencias y efectos diferentes dependiendo del número de participantes que intervienen, del medio o los medios que se utilizan para el envío de mensajes, de los mensajes que se expresan, ya sea verbal o no verbalmente, del lugar en donde se ejecuten la acción y el ambiente y toda la interacción, todo lo que involucra, ya sea a nivel personal, contacto de entre dos personas, también ante un público mayor o algo mucho más masivo. Veamos entonces un poco más con la lupa lo que significa la planeación. Es la etapa de preparación que nos ayudará a enfrentar con mayor seguridad los procesos de comunicación. Es adentrarnos en pensamientos y reflexiones para reconocer los propósitos. Claro que sí, es necesario que nosotros tengamos muy presente cuál es el propósito de nuestra comunicación. Tenemos que entenderlos, tenemos que entender las intenciones, los fines que estamos persiguiendo, de tal manera que podamos comunicarnos en una situación particular y determinar con qué efecto nosotros queremos llegar o queremos plasmar lograr en el receptor. Estas cosas son muy importantes que nosotros lo podamos adoptar. Al momento de la planeación, primeramente reitero, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito al comunicarme? ¿Cuáles son las intenciones, mis objetivos? Es necesario tenerlos claro. Tener claro cómo, en qué situación particular me encontraré y determinar qué es lo que quiero o cuál es el efecto que quiero lograr en el receptor. Luego entonces viene la organización. Se desarrolla en torno al mensaje y usa procesos destinados ¿a qué? A seleccionar. Seleccionar toda la información que yo, después de haber
tenido bien claro cuál es mi propósito, entonces tengo que reunir información, seleccionarla, organizarla, elaborar un desarrollo, generar la introducción, cómo voy a introducir la comunicación, lo que deseo transmitir, cómo voy a concluir, cómo voy a usar materiales de apoyo visual. Todas estas cosas se determinan o se realizan en el proceso de la organización. Luego está la interacción. Es el proceso de comunicación que se vive en el momento de la presentación del mensaje. Son las acciones que están encaminadas a un estilo de interactuar o de presentar el mensaje, dando relevancia a la utilización de todos los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los hechos para dar forma a la comunicación estratégica. Volvemos a la planeación. ¿Por qué será? Porque definitivamente que todo lo que planeemos va a tener un efecto exitoso de la manera en que nosotros lo hagamos. Porque la planeación es prever con precisión una meta y los medios congruentes para alcanzarla, tomando como base los elementos del paradigma de Laswell. Para realizar la etapa de planeación, debemos hacernos las siguientes preguntas. Emisor con intenciones o propósitos de comunicar algo. ¿Dice qué es lo que se necesita? ¿Para qué? ¿Hay una estructura del mensaje? ¿Se ha hecho un análisis del receptor? ¿Dónde será nuestra comunicación? ¿En qué ambiente social estaremos dándola? ¿Cuál es la situación o contexto que esperamos como una respuesta del receptor? ¿Cuál es el efecto que queremos lograr en esa comunicación y cuál es la retroalimentación? Eso es muy importante, de tal manera que continuamos en la siguiente parte con mi compañero Yusuf, que él les estará comentando más profundamente acerca del análisis de los receptores. No se vaya.